2025. Una de las principales promesas de gestión del gobierno durante la última década ha sido la de superar la cultura de endeudamiento de los años 90 y destinar más recursos a rubros como la educación y la salud que al servicio a la deuda. ¿Se cumple en la actualidad con ese compromiso? Tras la caída de los precios del petróleo, el país vivió una desaceleración económica notable este año y, en consecuencia, un momento de ajustes. Según datos del Ministerio de Finanzas, de los 4.996 millones de dólares que la Asamblea Nacional aprobó destinar a la educación en el 2016, únicamente se invertirán 3.669 millones en ese rubro. Lo propio sucede con la salud, en la que se tenía previsto invertir un total de 2.391 millones, pero a la que se destinará 2.089 millones. Mientras tanto, a noviembre del 2016, un total de 10.292 millones de dólares se utilizaron para servir a la deuda interna y externa del país o financiar amortizaciones e intereses. ¿Cómo asumirá el servicio a la deuda el futuro gobierno? ¿Superará también su financiamiento al de la salud y la educación? Esos son temas que deben analizarse. La situación de Ecuador es similar a la de Grecia. Andrés, agrega a propósito de esto a lo que se ha dicho, que dijo Jaime, que es importante. Jaime dice, en los 80 y 90 se pagó la deuda. Mira, en la práctica con las deudas hay un pequeño problema que a todos nos sucede en la vida diaria. Lo agradable es cuando uno se endeuda y uno gasta, y entonces todo el mundo, la familia en el país dice, qué lindo que estamos viviendo. El problema viene después, cuando hay que pagarlas. ¿Qué sucedió en los 70s? Tuvimos un alto precio del petróleo y además nos endeudamos. ¿Qué hemos hecho ahora? Hemos tenido lo mismo, nos hemos endeudado. Es decir, después, desgraciadamente, viene la época en que hay que pagar las deudas. No porque sean neoliberales los de la época, no por nada, sino porque si tú te has endeudado en exceso, luego te toca pagar. Eso es lo que hay que comprender. Y ese es el problema que tenemos. En la época de Sixto Durán, y les voy a corregir porque ustedes desconocen un poco la información o no tienen información, no pagamos la deuda, no pagamos. Pagamos la deuda a los organismos multilaterales de financiamiento porque eran las últimas ventanillas que estaban abiertas. Al resto, aún hasta el Eximbank de Japón, Eximbank de Estados Unidos, no se le pagó un centavo, ni a los bancos acreedores. Señores, Ecuador no puede pagar, ustedes tienen que sentarse con nosotros. ¿Para qué? Para reestructurar totalmente la deuda y ustedes tienen que perder un porcentaje importante del capital porque corrieron los riesgos con Ecuador. Pero no pagábamos la deuda, no pagábamos. Okay. Año 92, Jaime, 93, 94. ¿La situación de Ecuador es similar a la de Grecia? No, evidentemente son contextos completamente diferentes. En la responsabilidad de la deuda hay dos bandos, el que se endeuda y el acreedor, digamos. Claro. ¿No? Así es. ¿Quiénes son los acreedores de Grecia? Los bancos más grandes de Francia, de Alemania. Los gobiernos, Banco Central Europeo, por favor, amigos. Pero ¿cómo se canalizan los créditos? Y la mayor cantidad que es la economía. Esa es la economía libre, abierta, pues, ¿no? Y yo puedo endeudarme ad infinito porque hay alguien que provoca burbujas inmobiliarias, por ejemplo, dando dinero a quien no puede pagar, porque eso es un negocio. Eso es un negocio para la banca. Pero usted dice, Jaime, que esto es de doble vía, ¿verdad? Eso es ¿Por qué doble el vía. gobierno nacional se ha endeudado con tanto entusiasmo durante Evidentemente, este yo año? digo, no quiero defender al gobierno, pero me doy cuenta que ante la caída del precio del petróleo, y se ha sustituido la caída del precio del petróleo con deuda, con nueva deuda, se ha sustituido. Pero si es tan mala la deuda, ¿para qué se hizo? Para mantener un ritmo de gasto público, porque sabemos que el gasto público es tremendamente dinamizador de la economía. ¿Ya? ¿De dónde está la plata? Les digo en serio, está en manos privadas. Las empresas que contrataron para el Estado, los sueldos y salarios, que se llama el famoso gasto corriente, dice, todo el mundo se asusta del gasto corriente. Esos son sueldos y salarios del sector público. Eso va a parar finalmente a manos privadas. Es cruel ese modelo, pues, Jaime. Ese es el modelo capitalista. Pero si este es un gobierno de izquierda, si este es un gobierno socialista, trabajó para las grandes empresas. Un ratito, una cosa es el discurso y otra es la práctica. Entonces, una cosa es el discurso. Bueno, yo creo que es innegable, hay un proceso de endeudamiento muy fuerte. Y si uno quiere encontrar las explicaciones, las razones, es para mantener, ¿no es cierto?, a flote la economía. En un contexto muy complicado. Lo que dice César es verdad, o sea, los contratos de deuda son muy altos. Son altos, sí, porque esas son las condiciones actuales. Son las condiciones actuales en donde yo escucho muchos quejarse por los préstamos chinos. El principal acreedor de los Estados Unidos es China.
O sea, la geopolítica ha cambiado, César. No es la misma geopolítica de hace 10, 15 años, hoy otra. Donde la potencia. Son las condiciones. Las condiciones, y eso yo no voy a negar, son condiciones muy complejas, son condiciones que le ponen al país, sobre todo los próximos 5 o 6 años, no será el 2017. Será a partir, ¿no es cierto?, cuando empiecen los vencimientos de las amortizaciones y el pago de interés. No queda duda, es una situación súper compleja la que queda de herencia para el 2017 en adelante. Pero todo eso creo que hay que mirarlo en el contexto de la necesidad de mantener a flote al país, mantener la dolarización que todo mundo de alguna manera mantenemos o queremos buscarla. ¿Por qué se produjo esta crisis, esta recesión? Si es que volvemos a la parte niveles de ingresos en el país. Pero Andrés, estamos entonces, todo visto como a la un flujo. baja del precio del petróleo, a la recuperación del valor del dólar y tienes un flujo, ¿no es cierto?, en donde ha habido un crecimiento bastante considerable. Cierto es, podemos hacer un tecnicismo, no es que era menor. Si cogemos en realidad las cifras, 2003 en adelante, la economía ecuatoriana crece aproximadamente 4%. Porque se apareció la virgencita, pues. Por el tema, pero también por el tema de la dolarización. Madura la dolarización porque el 2000, 2001, 2002 estábamos en el suelo. Entonces, 2003 se estabiliza la economía, pero hay un cambio de modelo económico en el 2007. ¿Cuál es el cambio? Más de demanda agregada. Y la demanda agregada, por ejemplo, tengo el dato, la inversión pública, es cierto, pasó del 5% de los 5 miserables por ciento, en el 90 pasó al 12%. Entonces, gran parte de ¿por qué el endeudamiento? ¿Por qué el gasto público? Es porque también se invirtió en lo que la gente necesitamos, carreteras, infraestructura. También se invirtió en burocracia, pero tampoco puedo cerrar los ojos. Se ha invertido en un Estado posiblemente en que en los próximos años de gran reto deba ser. Santiago, un holgorio, pero no puede usted decir eso, Andrés, sí. todo holgorio y todo despilfarro. Entonces, ¿dónde quedan 2 millones de personas que reciben nueva educación, el ingreso gratuito a las universidades, el acceso a los hospitales? Andrés, ¿dónde queda eso? No sé, ¿dónde queda? Ni me puedo oponer ni teóricamente ni prácticamente al ayuntamiento público interno y externo de un gobierno, cualquiera que este sea, ¿ya? El punto no es eso. Primero las condiciones, pero también ese es el objetivo. Te voy a mencionar 2 casos para que veas cómo es el desperdicio de recursos. Las 2 plataformas que se están construyendo en Quito. La financiera, ¿verdad?, en la Amazonas, a 1 cuadra, 2 cuadras, algo así, del Banco del Pichincha, su matriz, y al sur, en Quitumbe, la plataforma social, ¿sí? Uno cuesta creo que 200 millones, el otro 100 millones. ¿Tú crees que eso es una buena asignación? Esa es una desgracia de asignación. Andrés, ¿a quién van a alimentar? A burócratas. No, pero ahí le hago una reflexión. ¿Quién financia esos 200 millones? No se preocupe, es el gobierno. Endeudamiento externo de los chinos. Ok, yo digo lo siguiente. Mira, escúchame bien, en dolarización. La única forma de ganar en forma permanente y legítima es exportaciones de bienes y servicios. La deuda pública externa la tienes que pagar, ¿sí? Y si esa deuda financió proyectos que no te producen aumentos de productividad en forma directa o indirecta para aumentar las exportaciones y ganancias de dólares, es una mala asignación. No lo hubiese hecho. Esos 2 ejemplos. Solo una reflexión. Claro, yo me voy a poner a los proyectos hidroeléctricos. No, pues está bien. El desarrollo en una perspectiva de 50 años necesita energía, claro. Una reflexión, César, con mucho respeto, ¿no? Y consideración. Yo también, con todo el respeto a ustedes, amigos académicos. La pérdida por salvataje bancario, Pablo, luego del 2009, 2010, 99, 2000, el salvataje nos costó a los ecuatorianos más o menos 5.000 millones de dólares. Si hubiésemos tenido una plataforma de control financiero pagando, como dice nuestro colega César, 200 millones, vale la pena, hubiese valido la pena invertir 200 para cubrir 5.000. Entonces, veamos una cosa más dinámica, ¿no? No cerremos las cosas y veamos solo los ladrillos, veamos otros procesos. Y nuevamente volviendo a la vida diaria de la gente. Se acaba de decir que el gobierno, como perdió ingresos petroleros, los reemplaza con endeudamiento para mantener la actividad de la economía. Esto es como si una familia, tú dices, el padre de familia perdió una parte de sus ingresos, pero para mantener la actividad de la familia se endeuda y vamos adelante con eso porque así se mantiene. No, pues ese no es el camino. Ese no es el camino. El camino es que hay que reemplazar con cosas productivas. Tengo que ir a un corte comercial, volvemos en un instante. De acuerdo, ya retornamos. Ya tengo que ir al corte. No, vamos. Sigue Hora 25 y revisa nuestros contenidos adicionales en www.teleamazonas.com/hora25es o en nuestro Twitter @hora25es.
Encuéntranos en Facebook como Hora 25 Ecuador Oficial.